Juan Cassiano está considerado dentro de los padres latinos, aunque es un autor desconocido. La iglesia local de Francia, concretamente Marsella, lo venera como santo, sin embargo tampoco aparece en los calendarios litúrgicos. Y tiene la peculiaridad de haber reunido una gran enseñanza de la patrología griega y haberla transmitido al hemisferio occidental del Imperio Romano, y quizás ese es su mayor mérito dentro de la patrística. Y además de eso, bueno, es autor de algunas obras que enriquecen muchísimo la filosofía medieval que se va a desarrollar posteriormente. Tiene 3 obras, de las cuales 2 destacan fundamentalmente desde el punto de vista filosófico. La primera se conoce comúnmente como las instituciones, la otra son las colaciones o conferencias, y la tercera es un tratado sobre la encarnación. Sus títulos en latín son bastante más extensos y tratan fundamentalmente las instituciones, como su nombre lo dice, lo que son las instituciones monásticas de su tiempo, y ahí va a desarrollar particularmente un tema que hereda de Bagrio Póntico, que es el tema de los logismoi. Luego, en las conferencias o colaciones, es la recopilación de 24 pláticas con padres del desierto, que son quienes realmente vierten en él toda esta tradición monástica. Y el Tratado sobre la Encarnación es pues una obra que prácticamente es de carácter teológico, es compatible en las herejías de Nestorio, y pues realmente no trasciende mucho esta obra, es casi una recopilación de citas bíblicas con las cuales trata de refutar a Nestorio. Sí, realmente no tiene él elaborado como tal un corpus philosophicus, sin embargo, de su obra se puede sacar realmente un sistema filosófico que abarca pues una lógica, una epistemología, una metafísica, una ética. Particularmente interesante, decía yo hace un momento, es su doctrina sobre los logismoi, que hereda de Bagrio Póntico. Los logismoi es esta serie de pensamientos desilvanados, podríamos llamar ocurrencias, que continuamente estamos teniendo, prácticamente no podemos detener nuestro pensamiento, y que muchas veces nos conducen a realizar acciones o incluso tomar decisiones completamente imprudentes o disparatadas. Y la idea es precisamente filtrar de alguna manera este flujo de pensamientos y ordenarlos conforme a logos, conforme a la recta razón. Entonces él parte de una lógica en donde maneja el concepto de diacrisis, que es un discernimiento, es decir, una especie de tamiz, donde van pasando estas ocurrencias, estos pensamientos, y se va viendo, a ver, esto corresponde, no corresponde, es prudente, no es prudente, se ajusta o no se ajusta a la recta razón. Para él, la recta razón se basa fundamentalmente en el logos, entendido cristianamente, es decir, en la palabra de Dios revelada. De ahí va a venir que su teoría del conocimiento consiste en que el hombre en general, el monje en particular, necesita acercarse a este conocimiento del logos y desde ahí empezar a hacer toda una depuración de su propio ser, no solamente del pensamiento, sino de su propio ser moralmente, pero incluso físicamente. Toma esta doctrina de los padres griegos de la necesidad de la ascesis, del trabajo manual, de una disciplina en cuanto a la alimentación, el descanso, el trabajo, los horarios, todo esto. Es a partir de esto que podemos ubicar una metafísica, pues diríamos, muy tradicional, en donde hay un concepto del ser absoluto, simplísimo, único, eterno, que es Dios, y los entes, que es toda la creación, en donde el hombre como un ente más recibe una gracia, es decir, un don, y esa gracia, ese don particular del hombre es la libertad, entendida como autodeterminación. Esto es lo que lo lleva precisamente a un conflicto con la doctrina de San Agustín. Para San Agustín, de tal manera actúa la gracia que podríamos hablar de una predestinación en San Agustín. Acá no, acá la gracia máxima es la libertad, y el hombre es el que va a autodeterminarse y decidir qué quiere con su vida. Por eso es que en Juan Cassiano va a haber una axiología muy peculiar, una serie de valores que son los que le permiten ir construyendo una ética que le permite alcanzar esa felicidad, que es la unión con Dios, en donde aparecen pues muchos valores muy tradicionales también de la patrística, como son la oración, el silencio, el ayuno, la abstinencia, la continencia, la paciencia, la humildad. Y ¿cómo se va a aprender todo esto? Bueno, pues ahí es donde aparece una figura importantísima que hereda de Clemente de Alejandría, que es la figura del maestro. Tiene que haber siempre alguien que esté sirviéndonos una especie como de espejo para ir viendo cómo vamos, y ese es el papel del maestro. ¿Quién va a ser el maestro? Pues alguien que anterior a nosotros ya hizo ese camino y que ya alcanzó ese estado
de perfección moral, y que evidentemente, y esto es un detalle muy interesante, sobre todo desde la humildad, él no se propone como maestro, sino que uno lo descubre y ve en él un dechado de virtudes y dice, quiero ser como él, y se acerca y pide esa orientación. Y eso es, bueno, en términos muy, muy generales y breves, el esquema del pensamiento al respecto. Sí, el legado realmente que tenemos respecto a estos temas proceden no de Juan Casiano, sino más bien de una tradición agustiniana. En el caso de Juan Casiano, decía yo hace un momento, hay un concepto importante que es el de la alteridad. Siempre vamos a tener necesidad de otro, en este caso hablaba yo del maestro. Pero la alteridad es un concepto importantísimo en Juan Casiano. El hombre es, diríamos en términos muy existencialistas, el hombre es un ser para el otro. Es decir, él no puede cerrarse en sí mismo. Lo importante es descubrir en el otro no un objeto, no hay un objeto para nosotros en la otra persona, pero ni siquiera en este sentido podríamos hablar de una intersubjetividad, sino que en lo que podríamos llamar su metafísica del amor, él exalta muchísimo este nivel de amor de ágape. Es decir, sobre eros y sobre filia está ágape, que va a ser la consumación del amor. Y en ese sentido, entonces, hay que sobreponer los primeros impulsos totalmente naturales y necesarios para el amor, que es el eros, en orden a no detenerse en la sola atracción, porque eso implicaría un deseo de posesión, es decir, me gusta, lo quiero y entonces lo voy a poseer, sino inmediatamente, a través de este discernimiento, darme cuenta de que quien tengo enfrente es otro como yo. Y en ese momento se hace un brinco ya hacia la benevolencia, hacia desear también el bien para el otro, y ahí estaríamos ya en un estado de intersubjetividad. Pero el verdadero amor sería el momento de la entrega al otro. Esto implica, evidentemente, dentro de la cesis de Juan Casiano, el ejercicio de la castidad. ¿Por qué de la castidad? Porque la castidad va a ser esta virtud mediante la cual se canaliza el impulso del amor a que sea un amor, en primer lugar, desinteresado totalmente, respetuoso del otro y finalmente de entrega, no de posesión. Y la castidad se opone tradicionalmente a la lujuria. En el caso de Casiano no habla de lujuria, habla de porneia, que es este fuego de pasión que nos puede llegar a consumir y que es lo que hay que evitar, porque en ese momento entonces dañamos nuestro propio ser y dañamos el ser del otro e imposibilitamos entonces el camino hacia el amor. Esto es el sentido verdadero de la castidad, no es una represión de la vida sexual ni una condena del acto sexual, sino una exaltación del acto sexual como una entrega definitiva hacia el otro, que en el caso de Juan Casiano pues se va a reflejar en la vida matrimonial, en la vida conyugal, y el fruto de ese amor es precisamente la procreación, en donde mi ser y el ser del otro generan un nuevo ser. Evidentemente no podríamos hablar de un precursor inmediato del existencialismo, estamos a muchísimos siglos de distancia. Sin embargo, sin caer en reduccionismos, pero podemos decir que mucha de la lectura filosófica que se hace de la modernidad para acá va siguiendo ciertos patrones que se empezaron a manejar desde la antigüedad, se van exaltando unos u otros elementos, dependiendo de las escuelas que van surgiendo en esta lectura moderna. Y peculiarmente en el existencialismo encontramos que hay una recurrencia a ciertas preguntas fundamentales que en realidad pues yo creo que están en todo ser humano, sobre el hombre, su propio ser, antes de resolver cuestiones más allá de los ámbitos de trascendencia, pues está la inmanencia, ¿no? Esto es propio del monacato. En el caso de Juan Casiano, muy peculiarmente, parte de ese principio que nombramos socrático, pero que viene de los sabios de Grecia, el conócete a ti mismo. Ese conocimiento de sí mismo le va a hacer descubrir que el hombre necesita de otro. Hay una necesidad de alteridad. Y a distintos niveles. Necesita de lo otro para la subsistencia, necesita del otro como maestro, como objeto de su amor inmediato, y necesita de lo absolutamente otro que es Dios. Pero veíamos que no es en cuanto a una posesión, sino en cuanto a una apertura hacia el otro. Es recibir al otro, hacerlo partícipe de una cierta plenitud. Es este sentido de la hospitalidad que, por ejemplo, en la Edad Media, muy concretamente los monasterios benedictinos que heredaron casi calcada la obra de Juan Casiano en la regla de San Benito, esta forma de hospitalidad, que es una forma de donación de sí mismo, es dar todo lo que tengo, empezando por mi persona, ponerla al servicio. Y está esta interioridad que me hace descubrir la interioridad en el otro. Es entender que hay un ámbito de misterio en cada hombre, y que ese misterio, por lo tanto, reviste un carácter sagrado.
Entonces, al otro lo tengo que ver con una mirada de fe, es decir, creer y creerle al otro sin más prueba que su presencia. Y que en esa presencia se me está dando o se me está hablando o se me está participando algo a mí del ser. Y entonces el ser del otro es un ser para mí, pero es también ya la presencia, usando términos heideggerianos un poco mal aplicados en ese momento, pero es un ser ahí, o sea, el ser está ahí en el otro. Y es necesario, en ese sentido muy kierkegaardiano, dar ese salto de fe. O sea, no tengo otro argumento más que el de la pura fe para creer que el otro necesita de mí tanto como yo necesito de él. Y de ahí finalmente, bueno, esta conjunción del otro ya en sentido universal, que es lo que puede construir realmente al hombre. Es decir, el individuo por sí mismo no agota al hombre, sino es en la comunidad, en sus términos, en la koinonía, donde el hombre se realiza plenamente en su búsqueda del ser. Quizá habría que empezar por este prejuicio de descalificación de lo cristiano como no filosófico. Vamos, es resultado más bien de un momento histórico, concretamente en el Renacimiento y muy particularmente en la Ilustración, donde se empieza a rechazar lo inmediato anterior, que fue todo el legado de la Edad Media, como algo que no produjo nada y que no genera nada desde el punto de vista filosófico. Es evidente, y a partir del siglo XIX para acá se ha venido rescatando muchísimo esto, que sin el acervo filosófico medieval, tanto cristiano como hebreo como musulmán, pues prácticamente no se hubiera podido construir la filosofía moderna. Ahora, desde el punto de vista del ámbito cristiano, pues decía yo hace un momento, muy particularmente el monacato benedictino es heredero del pensamiento de Juan Cassiano, que se ve reflejado en la regla de San Benito. Y pues la Europa occidental se construye a partir de los monasterios benedictinos. Incluso grandes ciudades en Europa, puedo mencionar por ejemplo München en Alemania, que decimos Múnich, etimológicamente quiere decir sencillamente monjes, o algunas ciudades como en Alemania Münster o en Inglaterra Münster, que significa monasterio. Esta presencia fue construyendo estas grandes urbes en donde se centraron los núcleos de cultura. ¿Qué nos deja Juan Cassiano para hoy? Bueno, creo que la pregunta que se hace el existencialismo, que parece ya superado el existencialismo, decía yo, es una pregunta erradicada en el corazón del hombre. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Mi por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y estas son las preguntas fundamentales en Juan Cassiano, es decir, estoy aquí, esta vida se me ha dado y tengo que hacer algo con ella. Entonces, ¿qué nos da Juan Cassiano? La posibilidad del discernimiento, de empezar a discernir y encontrar un logos, es decir, una razón última del ser, y una razón última que me hace descubrir que mi ser es un ser con el otro, un ser en comunidad. Vivimos ahorita en una disolución de las sociedades que se convierten más bien en masas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los famosos colectivos y situaciones de estas, bueno, vemos individuos masificados, pero no vemos personas. Incluso en muchos casos cubriéndose los rostros, pintándose, etcétera, como para disolver la identidad propia. Entonces, lo que nos está dando ocasión es descubrir ese ser del yo, que sí menesteroso, sí pequeño, sí necesitado de muchas cosas, pero que es un yo que a final de cuentas debe responder, como lo propone un cristianismo de línea juánica, de pensamiento de San Juan Evangelista, que sea capaz al final del día, al final de la vida, de decir, como Cristo alguna vez dijo, yo soy. Es esa recuperación del ser en toda su valía, en toda su verdad, en toda su desnudez, delante del otro, de lo otro y de la absoluta oportunidad que me has dado. Pues invito a todos a acercarse a la obra de Juan Cassiano, lo diría para cualquier autor, acérquense al autor, no a los comentaristas. Siempre es mejor conocer la fuente directa y uno mismo generar sus propios comentarios, sus propios juicios. Gracias.